En el nombre de Dios. Hola, soy Adriana, la voz de Fátima TV. En un momento te contaré cómo tú también puedes unirte a este proyecto y grabar tu voz como yo. Pero antes quiero invitarte a quedarte conmigo hasta el final, porque hoy compartiremos una reflexión muy especial. Y yo soy María, también parte de este camino. Hoy te acompañaremos juntas en la lección número 4 del curso Niños Divinos, aquí en Voces de Fe. Este episodio forma parte del curso sobre la educación de los hijos desde la visión del Islam, titulado Niños Divinos, y este episodio es la lección número 4 de este curso. Voces de Fe es un grupo de amigos que con sus voces comparten saberes que iluminan el alma. Tú también puedes ser parte. Si te interesa unirte, escríbenos en los comentarios o mándanos un mensaje directo. fatimatv.es, saberes que iluminan el alma. En las lecciones anteriores hablamos sobre los ambientes donde una persona va formando su alma. Dijimos que todo comienza en la familia, en la relación entre padres e hijos. Es allí donde suele existir el amor más profundo, y por eso el celo que nace de ese amor hace que los padres deban educar a sus hijos en aspectos humanos, pero también espirituales. Hablamos también de los métodos de esa educación y del papel que tienen los padres. Dijimos que se parecen a un agricultor, pero con una diferencia. En el caso del niño, la semilla y la tierra ya las preparó Dios. El deber de los padres es simplemente llevarle el agua de una buena educación. Dios ya sembró en el ser humano la capacidad de distinguir el bien del mal. Entonces, ¿qué deben hacer los padres? Ayudar a crecer ese talento que ya está dentro del niño. Ese es su verdadero papel como educadores. Hay una narración muy interesante del Imán Ali, la paz sea con él, que dice: el papel de la educación en el ser humano es como un árbol cuya raíz es el intelecto. Esta frase nos muestra que hay una conexión directa entre el intelecto, la razón y la educación. Y esta relación se repite muchas veces en las enseñanzas del Ahlul Bayt, la paz sea con ellos. En otra narración, el Imán Ali dice: todas las cosas necesitan al intelecto, mientras que el mismo intelecto necesita a la educación. O sea que la razón sin educación no sirve, y la educación sin razón tampoco. Otra frase muy clara del Imán dice: la educación no beneficia a su dueño, excepto cuando va acompañada de la razón. Y también, el mejor compañero de la razón es la educación. Y por si quedaban dudas, encontramos esta expresión fuerte y clara: el que no tiene intelecto no tiene educación. Pero, ¿qué significa intelecto en estas frases? Se refiere tanto a la razón teórica como a la razón práctica. La razón teórica es esa capacidad de pensar y argumentar, de distinguir entre el bien y el mal con base en la lógica. Por ejemplo, cuando alguien demuestra que Dios es uno, lo hace usando la razón teórica. En cambio, la razón práctica es la que nos ayuda a decidir cómo actuar, qué está bien o mal en nuestras acciones diarias. El ser humano distingue entre el bien y el mal gracias a su intelecto práctico. Es esa parte de la razón que le permite ver que la bondad, la fidelidad, el altruismo, el ayudar a otros, la honestidad son cosas buenas. Y también que la maldad, la mentira o la traición son malas. Entonces, ¿qué nos dicen todas estas narraciones que escuchamos antes? Nos muestran que hay una relación muy fuerte entre la razón y la educación. Si una persona no ha sido educada, aunque tenga intelecto, no le servirá de mucho. Si no tiene intelecto, tampoco podrá beneficiarse de la educación. Por eso es tan importante que los padres se encarguen de este proceso. Es su deber ayudar a que la semilla que Dios ha puesto en sus hijos crezca y dé frutos de la mejor manera. ¿Y cómo pueden hacerlo? Usando las mismas herramientas que Dios ha usado para educar a la humanidad. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Revisar y reflexionar. ¿Cuál es el método de educación que usa Dios para formar al ser humano? Allí está la clave. En el Corán, capítulo 76, versículo 2, Dios dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. En verdad, nosotros creamos al ser humano de una gota mezclada para ponerle a prueba y le dimos capacidad de oír y ver. O sea que Dios, desde el principio, nos ha dado dos herramientas esenciales para educarnos: el oír y el ver. Estas dos capacidades no son solo funciones físicas, sino herramientas divinas que nos guían, que nos permiten crecer, avanzar y llegar a lo que Dios espera de nosotros. El Corán insiste en que el ser humano debe ver los signos de Dios, tanto en el mundo exterior como en su propia alma, para creer en la creación, en el monoteísmo y en la resurrección. Además, Dios también nos educa a través del oído. ¿Cómo? Con la revelación, con los libros celestiales, con los mensajes de los profetas. Dios nos habla, nos enseña por medio de sus palabras. En el versículo siguiente, el Corán dice: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. agradecido o desagradecido, en verdad le hemos guiado por el camino correcto. Este versículo va muy conectado con lo que dijimos antes. Dios ha puesto en nuestra naturaleza el intelecto teórico y el práctico. Él mismo nos muestra el camino, pero somos nosotros los que elegimos si seguirlo o no. Entonces, ¿por dónde empieza la educación divina? Empieza con esa semilla que Dios ha puesto dentro de nosotros, una semilla que nos lleva a lo espiritual, a lo más puro de nuestra humanidad. La vista y el oído son esas herramientas que nos ayudan a distinguir entre lo verdadero y lo falso, y también entre el bien y el mal. Están conectadas con las dos dimensiones de la razón, la teórica, que nos ayuda a entender, y la práctica que nos guía a actuar bien. Dios puso todo eso en nuestra propia naturaleza, y ahora nos toca a nosotros usar esas herramientas para recorrer el camino correcto. Como les leí al principio, Dios dice en el Corán: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Agradecido o desagradecido, en verdad le hemos guiado por el camino correcto. Al explicar este verso, encontramos una narración del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él y su familia purificada, que dice: todo ser humano que nace según la naturaleza, fitra. Eso significa que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros una naturaleza lista para ser educada. Pero esta naturaleza no crece sola, necesita ser cultivada usando el oído y la vista, las dos herramientas que Dios nos ha dado para guiarnos. Dios nos dio talento intelectual, sí, pero ese talento por sí solo no basta. Si no lo educamos, si no lo regamos con conocimiento y buenos actos, no florece. Lo mismo pasa al revés. Escuchar y ver los signos de Dios tampoco será suficiente si el corazón está cerrado. Hay personas que por tantas acciones malas ya no prestan atención a lo que se les dice. Incluso se burlan cuando alguien les recuerda a Dios, y sin embargo, Dios les había dado la fuerza interior y una naturaleza monoteísta, pero ellos no llevaron ese regalo al resultado deseado. Por eso, que Dios haya creado al ser humano con esa naturaleza, que le haya mostrado el camino correcto y que le haya dado herramientas para educarse, no significa que automáticamente haya sido educado. La libertad del ser humano juega un papel central. Él decide si usa ese regalo de forma correcta o no. Y por eso Dios dice de nuevo: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. agradecido o desagradecido, en verdad le hemos guiado por el camino correcto. Es decir, le mostramos el camino, pero Él decide si agradece o rechaza. En una lección anterior también narré una frase del Imam Ali, la paz sea con él, que dice: ciertamente quienes poseen intelecto necesitan de la educación, como un cultivo necesita de la lluvia.
Si no llueve, la planta no crece. Si no hay educación, el intelecto no florece. Por eso, creo que el papel de la educación en relación con la semilla divina es como el agua que alimenta la planta. Cada niño que nace en este mundo tiene esa semilla en su naturaleza y es nuestra tarea regarla, tanto con conocimientos, razón teórica, como con buenas acciones, razón práctica. Así les damos la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Ese es nuestro deber, educar a los hijos según el mismo método que Dios usa para educar a sus siervos. Y así terminamos este episodio. Hoy vimos que, aunque Dios nos ha dado una naturaleza pura y nos ha mostrado el camino, somos nosotros quienes decidimos qué hacer con ese regalo. La educación no es solo aprender, es regar esa semilla divina que llevamos dentro. Que nunca dejemos de nutrir nuestra alma con luz, sabiduría y buena conducta. Hasta el próximo encuentro, si Dios quiere. Que tengas un día lleno de guía y crecimiento espiritual.